A principios del siglo XX, el mundo de la moda nos presentaba dos realidades que eran marcadamente distintas. Por un lado, el vestuario masculino seguía anclado en el siglo XIX. Estaba dominado por el traje de 3 piezas que era sobrio y oscuro y que era fruto de lo que el psicólogo John Fugel llamó la gran renuncia masculina. Ese uniforme de carácter burgués simbolizaba la practicidad, la racionalidad, la productividad y la esfera pública. Por otro lado, la moda femenina era todo lo contrario, un universo de artificio y restricción. Tenía siluetas moldeadas por el corsé que empujaba el busto hacia adelante y las caderas hacia atrás, creando una silueta de reloj de arena muy forzada. Estaba adornada con una profusión de tejidos y encajes y ornamentos, y la relación con el cuerpo era de constricción y de ocultamiento. El maquillaje era casi inexistente y era además mal visto en sociedad. Se limitaba a los polvos de arroz, mientras que los peinados, como el estilo Gibson Girl, eran recogidos, voluminosos y elaborados. La pregunta que guía este relato es fundamental. ¿Cómo las revoluciones sociales, tecnológicas y culturales que fueron tan profundas en la primera mitad del siglo XX lograron transformar esas dos realidades? ¿Y cómo sentaron las bases del sistema de la moda que conocemos el día de hoy? El primer gran disruptor del siglo no fue una guerra ni tampoco una invención. Fue un hombre con una visión artística, Paul Poiret. Su llegada marcó el fin de una era y el nacimiento de una concepción nueva, tanto del diseñador como de la silueta femenina. Paul Poiret fue sin duda el catalizador de un cambio radical. A partir de 1906, él propuso una silueta femenina que era completamente nueva. Se caracterizaba por líneas rectas y la línea imperio o estilo directorio como de la época de Napoleón e inspirado a su vez en la época de los antiguos griegos, que subía la cintura justo debajo del busto. Y eso eliminaba la necesidad del corsé y por fin liberaba al cuerpo de la mujer de una opresión que había durado muchos siglos. Poiret no solo liberó la cintura, sino además que introdujo prendas como la falda pantalón y los exóticos pantalones harem, aunque su creación más restrictiva fue irónicamente la falda trabada, que era tan estrecha en los tobillos que apenas permitía caminar. Poiret no se veía a sí mismo como un simple artesano, sino como un artista. Su trabajo establecía un diálogo directo con los movimientos artísticos de vanguardia, con el teatro y con el ballet, y así elevó la moda y dejó de ser un oficio para convertirse en una forma de arte. Las fuentes de inspiración de Poiret eran sobre todo audaces y exóticas. El orientalismo, por ejemplo, fue una de sus grandes pasiones. Eso se ve en el turbante icónico que diseñó inspirado en el ballet Scheherazade. Además, desarrolló un lenguaje geométrico usando textiles lujosos como terciopelos, brocados y los primeros lamés metálicos para crear sus famosas túnicas pantalla de lámpara. Para Poiret las formas eran más importantes que los materiales y esta era una filosofía que rompía con la tradición de la alta costura. Pero la visión de Poiret iba más allá de la ropa. Fue un pionero en crear un universo de marca que fuera integral. Sus innovaciones en los negocios sentaron un precedente para la moda moderna. Hizo perfumes, diseño de interiores, marketing visual, contratando a diseñadores gráficos y giras de moda. Fue también en esta época que el maquillaje, antes reservado a actrices, empezó a ganar una tímida aceptación, con Poiret mismo promoviendo una estética más teatral y exótica. La opulencia y el arte de Poiret definieron la Belle Époque, pero la devastación de la Primera Guerra Mundial le puso un fin abrupto a su reinado. La posguerra trajo un nuevo tipo de mujer. Era más activa, más independiente y tenía menos ayuda doméstica. Fue Coco Chanel quien supo interpretar y definir esta nueva era. Ella cambió el lenguaje de la alta costura. Su genialidad estuvo en el uso innovador de distintos materiales que hasta ese momento se consideraban humildes, como el jersey y el punto. Y también popularizó el tweed, que antes era de uso masculino, para sus icónicos trajes de chaqueta y falda. A nivel técnico, la industria vio la masificación del rayón o viscosa, la primera fibra artificial que democratizó la apariencia de la seda. Se requería ropa que fuera fácil de cuidar y que permitiera moverse con facilidad. La silueta de Chanel era el reflejo de la mujer moderna, recta, plana y andrógina. Era la silueta garzón. Esa nueva forma de relacionarse con el cuerpo celebraba la juventud y el movimiento. El pecho se aplanaba intencionalmente, la cintura desaparecía y las faldas se acortaban hasta la rodilla por primera vez.
Sus diseños además abandonaron las curvas forzadas. Aquí nacieron prendas clave como el pequeño vestido negro o Little Black Dress y el cardigan y los pijamas de raya para el ocio. Este cambio de la silueta vino acompañado de una revolución en la belleza. El cabello se cortó drásticamente, aparecieron el bob, el Eton crop y el estilo a la garçon, que dejaban la nuca al descubierto. El maquillaje se volvió mucho más audaz, mucho más visible, y los ojos se delineaban con col. Las cejas se depilaban finas y las bocas se pintaban de un rojo muy oscuro en forma de corazón de Cupido. Ese se conoció como look vamp. Y así nombres como Max Factor y Helena Rubinstein empezaron a construir distintos imperios cosméticos. Con Chanel nació el concepto de chic, aquello que es atemporal. Su filosofía proponía que el valor residía en la marca y el diseño y no en el material. Por eso sustituyó las joyas por simple bisutería, porque para Chanel la moda era un lenguaje. Así entonces, si llegamos a comparar a Chanel y a Poiret, pues podemos encontrar diferencias radicales, en especial en el concepto clave. La moda para Poiret era arte, exceso y fantasía, era el modisto como artista creador, mientras que para Chanel era funcionalidad, sencillez y elegancia atemporal, era lo que ella reconocía como chic. En cuanto a la silueta, Poiret tenía unas túnicas rectas y tenía líneas de inspiración oriental y del traje directorio o línea de imperio. Además, liberó a la mujer del corset. Mientras que en las siluetas Chanel era recta, plana y andrógina y adaptada a una mujer activa y moderna. En cuanto a los materiales, Poiret prefería tejidos ricos y elaborados donde la forma primaba sobre el material. Chanel, al contrario, utilizaba tejidos humildes y funcionales como el jersey y el punto. Si pensamos en la relación con el arte, Poiret tenía una colaboración directa con artistas, con el ballet y con el teatro. Definitivamente tenía una fuerte inspiración del arte. Mientras tanto, Chanel pertenecía a círculos de vanguardia, pero su moda en realidad era una respuesta social. Así, el legado de Poiret es el diseñador como celebridad y la moda como un negocio global, hablando de perfumes, elementos para el hogar, etc. Mientras que el legado de Chanel es un estilo clásico, el valor de la marca sobre el material y también la bisutería como declaración de estilo. Esa nueva funcionalidad en el vestir no tardó en encontrar un campo de expansión natural, la invención del tiempo libre y la popularización del deporte. Las actividades recreativas y deportivas crearon la necesidad de tener tiempo. Las actividades recreativas y deportivas crearon la necesidad de tener un tipo de indumentaria que era completamente nuevo. El deporte y el tenis en particular se convirtieron en una fuente de inspiración. La tenista francesa Suzanne Lenglen fue reconocida porque usaba conjuntos muy audaces diseñados por Jean Patou, que incluía faldas cortas con pliegues y bandas elásticas para el pelo. Eso priorizaba la libertad del movimiento. Mientras tanto, René Lacoste y Fred Perry fueron dos tenistas legendarios que popularizaron el polo de algodón, una prenda que trascendió las canchas. La vemos todavía hoy. El príncipe de Gales, que para entonces iba a ser el futuro Eduardo VIII, fue, digamos, el influencer de la época. El estilo de él representaba una alternativa sofisticada, pero era informal. Popularizó el uso de tweed para chaquetas y trajes, jerseys con motivos geométricos, pantalones anchos llamados Oxford bags y el nudo de corbata Windsor. El periodo de entreguerras vio un cambio cultural radical. La piel morena se transformó en un atributo de buena salud. Estamos hablando del bronceo. Esta fue una transformación radical en la relación con el cuerpo. Exponerlo al sol se volvió deseable. Los trajes de baño, ahora hechos de nuevos tejidos elásticos como el látex, se reducieron drásticamente. La culminación llegó en 1946 cuando Louis Reard inventó el bikini. Al bikini se le dio el nombre por la isla en la que se estaban haciendo prácticas para la bomba atómica. Y pues, dado que el bikini iba a ser una revolución del tamaño de una bomba atómica, pues por eso decidieron ponerle este nombre. Mientras tanto, el ocio transformó el día.
La noche de los años 30 trajo un nuevo glamour, se alejó de la estética garçon y la diseñadora clave de esta década fue Madeleine Bayonet, quien revolucionó la construcción de la prenda con su dominio del corte al bies. Esa técnica permitía que la tela se adhiriera al cuerpo como una segunda piel y se celebraba una silueta femenina más natural y sinuosa, popularizada por estrellas de Hollywood como Jean Harlow. El cabello se alargó con ondas rubias platino y el maquillaje se suavizó. En contraste, Elsa Schiaparelli introdujo el surrealismo en la moda, colaborando con Dalí y fundamentalmente fue la primera en usar la cremallera o el zipper como elemento de diseño visible y decorativo, además de funcional. Esta era de experimentación desafortunadamente llegó a su fin con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. La moda de la posguerra fue una reacción directa a los años de privaciones. Tras años de guerra donde la ropa utilitaria en el Reino Unido y los hombros anchos marcados por hombreras habían definido la silueta, la sociedad anhelaba volver a la abundancia. El avance técnico clave de la guerra, es decir, el nylon, se usó para paracaídas. Ahora se liberaba para uso civil. Se creó una obsesión por las medias de nylon que fue un símbolo de lujo accesible. En 1947, Christian Dior presentó su primera colección llamada Línea Corolla, que la influyente periodista Carmel Snow bautizó como el New Look o el Nuevo Look, y fue una ruptura radical. Sus características claves eran el regreso del corsé, que ahora era una faja más corta llamada avispa o waspy para ceñir la cintura de una forma extrema. Las faldas amplias y largas, es decir, la falda Corolla, que requerían una cantidad extravagante de tejido. Su traje más icónico fue el bar suite, una chaqueta de seda color crema con hombros suaves y una falda negra plisada. Fue una deliberada refeminización de la silueta. La relación con el cuerpo volvía a ser una estructura idealizada. En cuanto al maquillaje, se popularizó la boca perfectamente delineada de rojo. Dior lanzó su propio Rouge Dior y los peinados volvieron a ser más elaborados y recogidos. El modelo de negocio de Dior fue tan revolucionario como sus diseños. Su innovación fundamental fue separar al diseñador del capitalista. Christian Dior era el director creativo, sí, pero la casa de moda era propiedad del magnate textil Marcel Boussac. Dior fue en esencia pues el primer gran modisto que era director creativo asalariado. Ese modelo se convertiría en el estándar de la industria del lujo. Entonces la casa de Dior sentó las bases del negocio de la moda global tal como la conocemos hoy. Operó como una auténtica multinacional. Abrió tiendas en las ciudades principales del mundo y estableció una presencia internacional sin precedentes. Fue pionero en conceder licencias, permitiendo que su nombre se usara en productos como medias, corbatas y zapatos, y así diversificó sus fuentes de ingresos. Además, tras la muerte repentina de Dior en el 57, la casa no desapareció, sino que la marca demostró que podía sobrevivir a su creador. Entonces nombraron a un joven Yves Saint Laurent como su sucesor y establecieron ese principio, la marca como una entidad duradera. A pesar de las revoluciones de Poiret, Chanel y Dior, que transformaron radicalmente el vestuario femenino, una prenda masculina permaneció en su mayor parte anclada en el siglo anterior y como un bastión de la tradición. Mientras la moda femenina vivía un torbellino de cambios, el guardarropa masculino formal se caracterizó por una continuidad notable. Durante todo este periodo, el traje de 3 piezas en colores oscuros siguió siendo el uniforme masculino por excelencia para los negocios y la política. El traje era el uniforme del hombre racional y burgués. Su estandarización, facilitada por la producción industrial en masa, lo convirtió en una prenda sin tiempo y en apariencia democrática. La única innovación significativa provino del tiempo libre. La introducción del vestuario casual, como las chaquetas deportivas, los jerseys de punto y al finales de los 40 la tímida aparición de la camisa hawaiana, traída por los soldados del Pacífico, pues comenzó a ofrecer una alternativa. Claro que existieron excepciones subversivas como el Zoot-Suit de los años 40, un traje exageradamente holgado usado por jóvenes de minorías como pachucos o hepcats como acto de rebelión, pero fue un fenómeno cultural marginal, no de la moda dominante. Mientras que la moda femenina experimentó múltiples revoluciones, la moda masculina solo comenzó a diversificarse fundamentalmente y tímidamente a través del ocio. Como vemos,
El viaje de la moda entre 1900 y 1950 fue vertiginoso y transformador. Apenas fueron 50 años y el vestuario pasó de ser un indicador rígido de estatus social a convertirse en un reflejo dinámico de los cambios artísticos, los conflictos bélicos, las revoluciones sociales y los avances tecnológicos. Vimos nacer innovaciones técnicas como el rayón, el nylon, la cremallera como adorno, el látex y el corte al bies. Fuimos testigos de cómo la relación con el cuerpo pasó de la constricción del corsé a la liberación andrógina de los años 20, y de ahí al glamour sinuoso de los 30 y a la refeminización estructurada de Dior. Vimos cómo el maquillaje pasó de ser un tabú a ser una herramienta de expresión y cómo el cabello del Gibson Girl al bob y a las ondas platino se transformó con cada nueva década. Este medio siglo fue testigo del nacimiento del diseñador celebridad, de la marca global y de esa tensión constante entre la funcionalidad y el lujo. Se establecieron así bases del sistema de moda que es tan complejo y que conocemos hoy, demostrando que lo que vestimos es y siempre ha sido un espejo poderoso de nuestro tiempo.